Hola, continuamos con los ejercicios 15 y 16 del cuadernillo de preguntas Saber 11 correspondiente a la prueba de lectura crítica publicado en noviembre del 2018. Iniciamos de la forma que he sugerido en los anteriores videos y es primero leer las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? Incompatible con las políticas del partido. Muy bien. Y la segunda es la frase, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Bueno, esta es una frase específica. Entonces, al interior de un texto muy extenso, saber cuál es la frase que me van a preguntar, pues obviamente es una ventaja. Este texto es corto. De cualquier manera, pues también sería bueno para no tener que después irla a buscar nuevamente la frase. Pero principalmente para el caso de textos largos, el haber leído que nos van a preguntar sobre una frase específica puede ahorrar mucho tiempo en tener que ir a buscar nuevamente esa frase. Muy bien. No voy a leer las posibles respuestas, vamos directo. 1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el Gran Hermano. Son controlados. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen. Muy bien. Hasta aquí ya observamos que esta es una introducción que no hace parte del texto. ¿Sí? No hace parte del texto. O sea, lo que diga aquí ya sabemos que se tiene que interpretar literal. Es verdad, digámoslo así. ¿Por qué? Porque puede ser que el texto, o en este caso no, pero puede ser que les hubiesen dado un texto, que el texto sea, esté en desacuerdo con la realidad. O sea, es un invento, es algo ficticio. ¿Por qué no? Puede ser parte de un cuento en el cual las cosas, digámoslo así, son de una manera diferente a como son en realidad. Tanto, por ejemplo, en ciencia o en acciones sociales. En acciones sociales, suponiendo que, por ejemplo, que nunca hay robos, por ejemplo, en esa sociedad no hay. Entonces, si ustedes se basan en ese tipo de textos con una lógica de siempre, pues obviamente se va a fallar las posibles respuestas. Acá ya sabemos que esta sociedad es totalitaria, sabemos que están controlados por una figura omnipresente. Esto es verdad, se asume que es verdad. Vamos a ver entonces. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio que aumentará constantemente y será cada vez más útil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Bueno, ya sabemos que la frase está acá. Como digo, aquí como el texto es corto no hay problema, pero si el texto hubiese sido muy largo, saber cuál es la frase a identificar nos ahorraría tiempo de tener que ir a leer otra vez. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? Es decir, que 3 de estas afirmaciones deben ser compatibles. 3 deben ser compatibles. Estar de acuerdo con las políticas del partido. Primero, A, el pueblo debe mantenerse unido. Bueno, aquí ya por esta introducción se habla que es una sociedad totalitaria. En las sociedades totalitarias los pueblos se deben mantener unidos.
Este mantenerse, pues también puede sugerir que en este caso es a la fuerza, ¿no? Por es totalitario, se impone. Entonces, este párrafo introductorio ya nos daría la respuesta a esta parte. Sin embargo, por eso es que dije, este párrafo hay que tomarlo como verdadero, es introductorio, se afirma algo acerca del texto. Y además, podemos buscar algunas cuestiones en este texto que nos indiquen que esto es verdad. Entonces, no habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido. Entonces, vean, no existe más, ahí es un signo de que la gente se une para ese partido. Ni más amor que el amor al gran hermano, unida para eso. Entonces, sí, tiene indicaciones que el pueblo debe mantenerse unido. Acá al frente hay más, ¿sí? Por ejemplo, aquí cuando dice, todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y será cada vez más útil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Entonces esto sugiere, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá afán de poder, la sed de dominio. O sea, que hay personas que se rebelan, ¿sí? Si se rebelan es porque rebelarse no hace parte, no hace parte de lo normal. Se rebelan es contra algo. Ese algo, pues justamente, es la unión del pueblo. Eso también sería una manera de ver que sí, sí es compatible esta idea de que el pueblo debe mantenerse unido con las políticas del partido. Sin embargo, vuelvo y repito, la parte de sociedad totalitaria ya es una gran ayuda en este párrafo que debe tomarse como verdadero. Muy bien. Entonces, como esta es compatible con las ideas del partido, entonces no puede ser. Vamos a dejar la B para después, continuemos con la C. El poder está en ser fiel a uno mismo. Veamos dónde dice aquí poder. Específicamente, ¿y dónde nos habla de ser fiel a uno mismo? ¿Dónde nos indica algo que nos haga pensar esto, por ejemplo? Aquí ya había dicho que las personas que se rebelan al régimen, pero siempre, no lo olvides, Winston, aquí voy a hacerla más abajo, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio que aumentará constantemente y será cada vez más útil. Entonces, aquí está la palabra poder, el afán de poder. Lo relacionan por el texto. Esta frase pues sí refuerza esa idea, pero el hecho de que venga hablando de todos, no habrá ya distinción entre belleza y fealdad. Viene hablando, no habrá risa, excepto la risa. Pero entonces aquí viene, todos los placeres serán destruidos, o sea, todo lo que se venía haciendo con la sociedad totalitaria. Pero aquí dice, pero siempre, no lo olvides, o sea que hay algo diferente. Winston, siempre habrá el afán de poder. Ese algo diferente son las personas que, como mencioné anteriormente, no buscan hacer parte de esa sociedad totalitaria, o sea que se rebelan a eso. Esas personas tendrán el afán de poder. En esta frase dice, el poder está en ser fiel a uno mismo. Entonces, ese afán de poder sí tiene o se deja interpretar por el hecho de que se refiere a personas que no hacen parte de la sociedad totalitaria, de personas que están siendo fieles a sí mismas. Entonces, sí podemos interpretar que el poder está en ser fiel a uno mismo. Lo ven así. ¿Quién? No nosotros. Lo ve así este miembro defensor de la orden, o sea, del orden, o sea, un miembro del partido. O sea, desde el punto de vista del partido, de las políticas del partido, las personas que buscan ese afán de poder son personas, por así decirlo, individualistas, que no quieren hacer parte de de las políticas del partido, de estas acciones, que de la lealtad, de la sociedad totalitaria en sí. Esas personas están buscando el poder y esas personas están siendo fieles a sí mismas.
no fieles, por ejemplo, al Gran Hermano y a toda la sociedad totalitaria. ¿Listo? Entonces, como esta es compatible con las ideas del partido, entonces no puede ser la respuesta, porque la respuesta es que sea incompatible. Un pueblo ignorante es más poderoso. ¿En dónde este texto nos puede indicar un pueblo ignorante? Aquí, donde dice, no habrá arte, ni literatura, ni ciencia. El miembro defensor del orden, o sea, alguien que busca, que apoya esa sociedad totalitaria, ve como una necesidad que no haya arte, ni literatura, ni ciencia. Entonces, que el pueblo sea ignorante, busca es eso. Ahora, ¿por qué lo busca? Porque así se fortalecerá esas ideas del partido. Y como ya mencionamos, el partido, perdón, las ideas del partido, y eso buscará que el pueblo se mantenga unido. O sea, el hecho de que no habrá arte, ni literatura, ni ciencia, hará que el pueblo sea ignorante. De esa manera el pueblo se unirá y de esa manera el pueblo será más poderoso en ese sentido. Entonces, ¿un pueblo ignorante es más poderoso? Claro, ya todos se unen más, se hacen más fuerte la sociedad totalitaria, por lo tanto, pues ahí obviamente tenemos que entender que hay una idea de ser más poderosos. Por ese hecho y porque después ya dice, todos los placeres serán destruidos. ¿Dónde es que más dice? Bueno, con ese hecho es suficiente, pero aquí también hay algo que me hace pensar que lo del poder del pueblo. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Pues si el enemigo es indefenso, quiere decir que ellos serán poderosos, ¿no? Sí, pero esto ya es como muy eh, esperado del hecho de que ya se está afirmando acá que será un pueblo unido. O sea, todo esto es mostrando que el pueblo se unirá. Y esta parte es donde muestra o indica que el pueblo sería ignorante. Entonces de ahí sacamos que un pueblo ignorante es más poderoso. Muy bien. Ahora tendremos que verificar si esta idea B es incompatible con las políticas del partido. A mí me parece bien interesante porque parece que no fuese, parece que fuese compatible. Yo considero bien difícil esta respuesta, esta pregunta, perdón. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? La individualidad debe ser eliminada. Si es incompatible, quiere decir que el texto y las políticas del partido está a favor de que la individualidad no sea eliminada. No sea eliminada. Y efectivamente, la individualidad, según el texto, no va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque dice, pero no olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, o sea, los individualistas. La sed de dominio que aumentará constantemente y será cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Lo quiere pisotear. Aquí no dice no, lo quieren matar. Entonces uno dirá, bueno, y lo pisotean hasta matarlo. Podría uno pensar eso. Aquí dice pisotear. Si fuera matar, pues o de eliminar o algo así. Pero no, aquí dicen es pisotear a un enemigo indefenso. Pero la frase que continúa es la que deja claro esto. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Si los eliminan, pues esto no va a ser incesantemente, va a cesar en algún momento. Entonces es esta frase también que indica que este pisotear es solamente para, o mejor dicho, no tiene como objetivo eliminarlos, matarlos. Por lo tanto, la individualidad no va a ser eliminada. ¿Listo? La individualidad continuará. Lo que ellos quieren es a esos individualistas continuarlos o afectando, continuar de manera tal que pueda
indicarse, no quiero utilizar la palabra ilustrar, pueda indicarse que continuarán haciéndolo permanentemente, ¿no? Incesantemente. Entonces es por eso que la respuesta es esta, porque la individualidad debe ser eliminada, sería incompatible con las políticas del partido, en vista que las políticas del partido buscan que la individualidad no deba ser eliminada. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. La frase, figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Bueno, ya hablamos algo sobre eso, vamos a ver qué sucede. A. Explica los planes para el futuro del régimen. B. Ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. C. Expone el verdadero propósito y D. Ilustra. ¿Dónde nos centramos? Aquí. ¿Qué es explicar? ¿Qué es ejemplificar? ¿Qué es exponer? ¿Y qué es ilustrar? Inmediatamente ya sabemos que va a haber una dificultad entre estas dos, entre ejemplificar e ilustrar. Pero esto nos ayuda, por lo menos, a de entrada, buscar eliminar las otras dos. ¿Sí? Puede ser que, por ejemplo, si la respuesta es explicar, listo, no hay problema. Pero si o exponer. Pero si la respuesta está entre la ejemplificar o la ilustrar, pues entonces nos quedamos con esas dos para el final y busquemos ver las otras. ¿Sí? Veamos, explica los planes para el futuro del régimen. Esta puede ser muy peligrosa, esta respuesta, porque se podría pensar que sí es así por lo siguiente. Acá, dice el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen. El principal propósito del régimen. Entonces es posible que alguien haya pensado, no, pues le explica los planes para el futuro del régimen. Pero, esta explicación del principal propósito del régimen es de todo el párrafo. Y lo que nos pregunta a nosotros es sobre esa frase nomás. ¿Sí? Por lo tanto, cuando más, esta frase estaría explicando uno de los planes, cuando más. Es una frase sencilla, figúrate, una bota aplastando un rostro humano, un rostro humano, incesantemente. Cuando más estaría explicando uno de los planes. Cuando más. Pero no los planes. No los planes. Entonces, los planes sería todo esto, todo esto. La frase no está explicando todo eso. Está explicando una única idea. Por lo tanto, por ejemplo, en esta frase no se pretende explicar no habrá lealtad, por ejemplo, que también es un plan. Parte de los planes, aquí está en plural, vean que está en plural. Entonces, por ahí no hay alegato. Aquí, más adelante también voy a ver que hay una que está en plural. Y eso hace la diferencia. Entonces, expone el verdadero propósito del sistema de gobierno. Expone el verdadero propósito. Esto implicaría que hay un propósito oculto. En el texto nada hace ver que hay un propósito oculto. Él llega y lo cuenta sin ningún tipo de resguardo. Nada hace ver que está resguardando, o se le escapó, pues, se le escapó el verdadero propósito del sistema de gobierno. No, nada hace ver eso. O sea, no hay un propósito oculto. Por lo tanto, no puede interpretarse como que se expuso el verdadero, o se expuso, no, se expone el verdadero propósito del sistema de gobierno. ¿Sí? Exponer es como revelar. En este sentido, ¿no? No es simplemente como exponer de presentar, sino expone es de desocultar, en el hecho que aquí dice verdadero propósito, como si hubiese algo oculto. Entonces nos quedamos con las dos que les mencionaba. Entre estas dos está la respuesta. Ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. Y la otra es ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen.
Aquí voy a utilizar el siguiente argumento, porque ejemplifica e ilustra son sinónimos, ¿no? Ejemplifico, bueno, obviamente en ciertas circunstancias va a ser más adecuado uno de los dos, pero en ciertos casos puede tomarse inclusive si lo buscan en el internet, estoy seguro que están como sinónimas, ilustrar y ejemplificar. Entonces es lo otro lo que nos tiene que mostrar la diferencia. Las ideas transmitidas al pueblo, plural, las ideas transmitidas al pueblo. Pero lo que se transmite al pueblo también va a ser que no habrá lealtad, que no existirá la fidelidad, que, que no hay más amor que el amor al gran hermano. Todo eso se tiene que transmitir al pueblo, ¿sí? Y esta frase no está ejemplificando o no está ilustrando todas las ideas, ¿no? Bueno, como aquí no dice todas, pues como mínimo tienen que ser dos. En el caso que exageremos, pero aquí no, pues se sobreentiende que se refiere a la generalidad, a todas. Ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. Entonces, por ese hecho, no está ejemplificando esto de acá, lo que mencionaba, por ejemplo, que no habrá lealtad, que no habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota al enemigo. Todas esas ideas no las ejemplificaría esta frase. Figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Por lo tanto, esta no sería. Entonces, digamos que obviamente hay dudas por algunas personas. Tenemos que dar un argumento que nos convenza que sí es esta. Entonces, ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Miren que aquí ya no es algo como las ideas, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que la decisión de por qué tomamos la última y no la B no es solamente por el ejemplifica o el ilustra, que como dije pueden buscar y son sinónimos, sino por el resto. Aquí se refiere a las ideas, o sea, todo lo del texto. Sin embargo, las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Entonces, ¿qué condición va a tener? ¿Qué condiciones va a tener? Esas condiciones de estar siendo, por así decirlo, si no hace parte del régimen y hace parte de estos individualistas, pues entonces se van a tener ciertas acciones que en últimas comienza aquí. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. La condición que van a tener los ciudadanos, las condiciones que van a tener los ciudadanos, las condiciones esas de opresión, de agresión y de estarlos aplastando. O sea, aplastando es eso, ¿no? Los están agrediendo continuamente como habíamos dicho, sin eliminarlos. Por eso es incesantemente. Van a estar ahí. El régimen va a estar, o aquí le llaman el orden, ¿no? El orden va a estar ahí, permanentemente, aplastándolos, aplastando el rostro humano y de manera incesante, permanente. Entonces, por eso, esta respuesta es, digámoslo así, entre comillas, es mejor o es más adecuada, o ya vimos pues el argumento que acá se refiere a las ideas, o sea, las ideas transmitidas al pueblo, todo esto se transmite al pueblo. ¿Sí? Y acá las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Muy bien, ambas preguntas, a mi modo de ver, muy difíciles. Y fue interesante que no fue el ejemplificar o el ilustrar que decidió la respuesta, sino el complemento aquí, en las frases. Explicar y exponer, pues ya exponer ayudó bastante, que el hecho de exponer el verdadero, pues quería decir que había algo oculto, ¿no? Y explica los planes, pues acá hay más planes para el futuro del régimen. Y no los iba a explicar. La palabra explicar por sí misma ya, digámoslo así, necesitaba algo más de lo que hace esta frase. Esta frase no está explicando, esta frase está ilustrando, ejemplificando, pero no explicando.
Muy bien, esa es la solución que presento a estos dos ejercicios.